Hola Miguel, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Juan Carlos? Tantos años, Sí, bastantes, sí, pero caminamos bien. caminamos bien. Miguel, ingresaste a la universidad en 1950. Ujú. Me gustaría que 21. un poco relates esa historia vivida en la universidad en aquel entonces y cómo se proyectó en relación a tu vida universitaria. Bueno, toda mi relación con la universidad, sobre todo con el centro de estudiantes, con grupos de compañeros, de profesores, fue una experiencia muy linda que uno se acuerda para siempre, ¿no? Cuando yo entré en el 50, había un grupo de profesores que estaban desde hace bastante tiempo, que en general era gente que tenía muy buena preparación en sus especialidades. Por ejemplo, había un profesor de estética, Luis Juan Guerrero, que era un tipo reconocido internacionalmente. Se quedaba al costado y lo hablaba. ¿Qué estudiabas? Filosofía. Y aquí viene el cuento, porque no existía sociología. Entonces, durante años, estando en el secundario, cuando a mí me preguntaban qué vas a estudiar, yo decía ciencias sociales, porque la facultad era de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces me decían, ¿pero dónde hay esa carrera? Y mira, no sé, un cartel grandote que dice Derecho y Ciencias Sociales, así que algo de eso habrá. Pero no había nada en Derecho, había una materia. Entonces entré a Filosofía. Y como te digo, filosofía tenía el ambiente, digamos, del profesor tradicional, ¿no? Como te digo, gente que dominaba su materia, pero había mucha distancia, ¿no? No se hablaba, incluso por ahí no levantabas la mano para hacer preguntas y cosas por el estilo. Y había un rasgo realmente negativo que se mantuvo, que era que se estudiaba por apuntes. No tocabas un libro, ¿no? Ibas, tomabas notas. Después el centro de estudiantes lo intentó también la Confederación Universitaria. Sacábamos apuntes. Era el gran trabajo, con eso se financiaba el centro. Bueno, ir a la biblioteca no existía. Libros no. Incluso todos esos profesores habían publicado, pero no. Lo que No querían estaban era los hablar. libros en la biblioteca. O por ahí sí estaban, los que no estaban eran ellos nunca, ¿no? Íbamos los estudiantes. Así que era, te digo, era un ambiente, si querés, podemos decir casi burocrático o algo así. Te recibían, te atendían, te anotabas, dabas tu examen y todo eso. Pero no había reuniones de discusión de nada, ¿no? Y el centro de estudiantes estaba entre prohibido y no prohibido, ¿no? En principio no estaba autorizado, pero, qué sé yo, nosotros hacíamos reuniones, nos reuníamos en un sótano a unas cuadras de la facultad y eso era el centro de estudiantes. Estaba el centro de estudiantes de filosofía y el centro de estudiantes de derecho, ahí, bueno. Y en la facultad, directamente sí, por ejemplo, en esa época sacamos una revista que se llamaba Centro, ¿no? Y pensamos venderlo en la facultad, pero no te dejaban, realmente no te dejaban. Yo te diría que hicimos mucha más relación positiva y negativa de ser amigos, de pelearse fuera de la universidad que dentro de la universidad. Yo además estaba en la FUBA, no aceptaba cargos, era un principio que tenía en esa época, no me preguntes por qué. Pero siempre estaba en las reuniones de la FUBA, conocía a todo el mundo. Las reuniones esas, por ejemplo, eran clandestinas. Una vez hicimos una reunión y a la salida de la reunión había un estudiante, que no sabemos si era estudiante, un tipo alto. ¿Y quién es este, che? Parece que es de odontología. Entonces, yo tenía que hablar por teléfono para avisar dónde nos encontramos después. Y yo digo, tengo este tipo al lado, ¿hablo o no hablo? Y digo, se me pegaba el teléfono, ¿no? Entonces yo dije cualquier cosa. Otra vez, ¿sabes cómo se solucionó la cuestión? Había un muchacho del litoral que hablaba piamontés. Entonces, él hablaba por teléfono
y daba su mensaje en piamontés a otro de Rosario, que también hablaba en piamontés, ¿no? Y era prohibido porque tenían una mirada confrontativa con el gobierno de Perón en aquel entonces. Dos cosas. O por las restricciones dentro de la propia universidad. Por eso, en general, los primeros asustados eran los profesores. Muchos de esos profesores, en antiguo incluso habían firmado esas declaraciones críticas al gobierno de Perón, otros se habían ido y estos se habían quedado. Así que tenían dos pecados encima, ¿no? El de haberse querido ir y el de haber vuelto. Entonces, te digo, no era un clima ni amistoso, ni de discusión, ni de nada. Te voy a dar un ejemplo que realmente me golpeó. Yo fui a dar un examen, mira, de griego. El profesor de griego era un tipo de una cultura extraordinaria, y era de los que habían firmado y después se había quedado. Entonces me empiezo a tomar el examen, y el examen era sobre los diálogos de Platón. Y en particular, sobre el diálogo en el que se habla de cómo se hizo desaparecer a Platón, ¿no? Entonces, en el momento en que me estaba tomando el examen, llega un ordenanza y le da un sobre a él. Entonces me dice, permiso, abrió el sobre, leyó la carta, me la tiró así y me dijo, usando una palabra griega, esto es el koneion. ¿Sabes qué es el koneion? La cicuta esa que le dieron a tomar a Sócrates, ¿no? Y entonces él me dice, ¿ve? Tenía la corbata negra y decía allí que no sé qué día tenía que hacer duelo y todo eso, porque por la muerte de Evita, era el 52, ¿no? Eso. Bueno, esto se me pareció tan ridículo, ¿no? Pero era así, fíjate, él hablaba conmigo, me tenía confianza y me mostraba la carta esa. Pero después era como si no hubiera existido, ¿entendés? Y es lo que te decía, tenía mucho miedo de que los echaran, aparecían profesores nuevos, apareció uno que todavía está circulando, si no se murió, que era el Franco, que siempre tuvo su partido peronista, un poco al costado, después estaba adentro. Y bueno, él no se trataba con nadie de los profesores anteriores, daba las clases esas de formación política. Que eran obligatorias. Eran obligatorias. Para todas las carreras. Sí, yo estaba en los primeros años, o sea que eso tocaba cuando estabas por salir. Y entonces, en esa situación, había mucha gente que hacía bromas durante la clase, ¿no? No caminó bien, digamos, ni desde el punto de vista peronista. Y los estudiantes peronistas eran prácticamente desconocidos. Nadie decía, yo soy peronista, ¿no? Sabés que había, por ejemplo, el tipo de un muchacho del interior que había venido a estudiar para hacer un profesorado, por ejemplo. Y entonces el tipo te decía, mira, yo no me meto en política, vos sabés que cuando yo salgo en Entre Ríos me dan un puesto y voy a tener un sueldo de no sé cuánto, ¿no? Y dice, yo estudio, ¿viste? Yo no molesto a nadie. Bueno, esa actitud de decir, si querés, soy neutral. Y en un momento, un profesor que era un militar retirado, que escribió un libro bastante importante, llamado Pérez Amuchastegui, viene a ver y me dice, pero mire, usted es una persona con la que se puede hablar. Entonces, yo hablé con los muchachos de la CGU, sí. Hablé con los muchachos de la CGU y les dije, pero usted ve aquí, Burmis y sus amigos trabajan haciendo los apuntes que todos los estudiantes usan y ustedes no hacen nada. Entonces yo voy a hablar con Burmis para que hagan una sociedad entre ustedes y el centro. Bueno, nadie tenía mucha ganas de sentarse con el otro, ¿no? Y eso no caminó, pero se necesitaba una intervención especial. Y después siempre había ese telón de fondo, que era que cada tanto caía alguien preso, ni que hablar de Milo Gibaja. Una vez hicimos un acto el día de Sarmiento, el 11 de septiembre. Entonces había una ordenanza grandota, etcétera, y viene y dice, señor, dice, acá no se puede gritar. Entonces Milo lo mira y le dice,
¿Cómo que no se puede? Mire cómo yo puedo. ¡Viva Sarmiento! Gritó Barón. Y ahí nos llevaron en cana a la comisaría primera y todo eso. Y se acabó el acto y nosotros teníamos un miedo más. ¿Pero qué era? ¿Unas horas? ¿Los retuvieron? Sí, no. Lo que pasa es que intervino un diputado radical que sacaba a los estudiantes en general, que era Nudelman, Santiago Nudelman. Y entonces, bueno, fuimos acá, allá, etcétera, y al final los largamos. ¿Y vos estabas ahí en los socialistas, en el Partido Comunista, no, socialista, anarquista? No, ¿Eras? comunista nunca. Los que éramos amigos eran los socialistas y los anarquistas. Entonces, yo era del Por el Partido otro lado Socialista. estaban los radicales. No había casi, ¿eh? ¿Ah, no? No, así como no había peronistas, no había radicales. No encontrabas a nadie que te dijera yo soy radical. O sea, los que tenían algún compromiso, digamos, más político eran socialistas o eran anarquistas. Claro. Y les costaba mucho porque estamos hablando 52, 53, Sí. Muchos años de estrés. Después vos escribiste con Carlos Sí. Portantino sobre los orígenes Sí. del peronismo. Entonces la pregunta que uno se hace es, algo pasaba afuera y ustedes, ¿cuál era la mirada? Mira, o si era ahí- la cuestión internacional lo que impactaba en la... Hay en una, la- mira, hay una cosa que a veces es difícil de transmitir, ¿no? Todos discutíamos esos temas y a veces sacaba una declaración, pero la declaración era, suponete, de la FUA o de la Federación Nacional. Yo fui delegado a la FUA y entonces me gustaba mucho ir por el interior, conocer gente, organizar. Entonces, sí, ahí en el ambiente, digamos, discutías muchísimo de política. Había también esa desconfianza con respecto a la gente del Partido Comunista, porque en esa época, no sé si te acordás, hubo un preso famoso, creo que todavía vive en Cuba, Bravo, que era un estudiante de química. Y entonces... El mismo Bravo que creo que fue a Varsovia con Domecq en la declaración respecto... Entonces, ¿qué se hacía con Bravo? Entonces vino una gente del Partido Comunista, entonces empezó a explicar, decía, Bravo lo han torturado salvajemente, nosotros tenemos pedazos de su camisa desgarrada y con sangre, era una... Che, esto es demasiado, aquí nos está macaneando, ¿no? Bueno, pero se discutió, hicimos el voto de solidaridad y qué sé yo. Después, en la misma onda de cosas en que los más politizados quieren pronunciarse, pero que no lo toma el conjunto, tuvo la invasión de Guatemala, la caída del gobierno de Arbenz. Claro. Entonces, que ahí incluso había gente de la Universidad de Buenos Aires, algunos de los peruanos habían estudiado acá. Entonces también allí, nosotros lo planteábamos, hacíamos la declaración, y después sí, ahí había gente que decía, pero eso es un gobierno comunista, ¿cómo lo vas a apoyar? Bueno, es un gobierno popular elegido, bla, todo eso. Entonces, esas cosas políticas casi naturalmente se convertían en algo que estaba fuera de la universidad, ¿entendés? Esa era la cosa jodida. O sea, adentro no lo podías hacer, inventabas alguna forma de hacerlo afuera. Cuando en la Sociedad Hebraica Argentina le hicieron un homenaje a Alberto Gershunov, ¿no? El escritor que había escrito sobre las colonias agrarias. Entonces, algunos fuimos designados para tirar volantes dentro del acto. Entonces yo fui con Gloria, que en aquel entonces era mi novia, y otro muchacho, Sigal, que era de filosofía, fueron por la derecha, nosotros por la izquierda. Y en un cierto momento alguien se levantó y gritó y aparecieron los malos, y entonces nos dimos vuelta y salimos corriendo. Y había un solo vigilante para reprimirnos. Entonces mi mujer y yo agarramos para la derecha. Y el otro grupo agarró para la izquierda. El vigilante quedó en medio. Y lo corrió el otro. Así que los que fueron en cana fueron nosotros. Bueno, ¿viste? Cuando lo ves a la distancia, hasta parece una cosa juvenil nomás, ¿no? Bueno, al lado, digamos, yo fui estudiante a finales de los años 60 y nos corría la caballería montada, Claro, digamos, de la policía. Y tirábamos bolitas para que los los cascos, digamos, los sí. caballos patinaran. Así que parece muy juvenil y parece no tan fuerte, mirándolo a la distancia, lo que fue la represión. Lo que pasa es que realmente algunos iban presos. ¿Te acuerdas? Un episodio más social que hubo fue una huelga de ferroviarios, en que la FUBA
apoyó, o la FUA creo que fue, apoyó la huelga, e incluso fue gente a ayudar y participaron en eso de la huelga. La hermana de Milo Gibaja era uno de los que participaba. Y los que participaban eran más bien gente del Partido Socialista, pero no de los más jóvenes, sino del nivel medio. Y ahí después pusieron presos a una punta de gente. Y, por ejemplo, entre los presos estaba la historia de Falucho Luna. Y entonces, cuando los largaron, ¿qué hicimos? Nos juntamos en una pieza de derecho y Falucho tocó la guitarra, ¿no? Y bueno, esa fue el acto terminó. Pero a ellos los torturaron. Y Falucho se mataba de risa porque decía, vos sabés que yo tengo un problema nervioso, que a mí no me hace nada la electricidad. Dice, así que los compañeros estaban llorando, gritando, que yo, dice, y yo muerto de risa, porque a mí no me hacía efecto. Claro, creo que así como los argentinos dicen que somos los inventores de la virome y de dulce de leche, también inventamos la picana. La picana. Sí. Cada infame. Claro, eso lo tenías muy presente. Después cuando se mudó filosofía, la comisaría en la cual estaban los de la picana, había un comisario Basserman, así. Al ir a la facultad pasábamos por la puerta. Y entonces, cuidado, cruzamos, seguimos caminando, no sé. Estaba en el panorama, pero no es que de golpe aparecía la Guardia de Infantería, eran esas cosas institucionales. Es como si dijéramos, recapitulando, digamos, sí, la época. ¿Terminaste la carrera en qué año? ¿54? ¿55? Mirá, terminé en el 55, te voy a contar por qué. Yo había dado todas las materias, me faltaba solo una, que era ética, que el profesor era Ricieri Frondizi, y yo no lo había hecho el curso. Entonces, o sea, Ricieri Frondizi estaba de profesor en el claro, gobierno de Perón. Sí, era un profesor joven. Era un profesor joven. Yo no sé en qué momento entró exactamente. Por ahí entró justo al final, porque en el 55... Además de los que salieron, hubo una punta que entraron que habían estado antes, Francisco Romero. Ah, vos decís 50, pero el 55 después de septiembre, después del golpe. Claro. Y entonces, o no sé si esto era antes, porque había un decano que era de un grupo católico más de derecha, se llama Antonio Serrano Redonet, se llama el tipo. Y entonces nos citó y dijo que ahora iba a empezar una nueva, antes de que lo echaran a Perón, que iba a empezar una nueva época muy distinta, que él quería tener buenas relaciones y cosas por ahí. Más o menos a los 2 días empezó a suspender profesores. Y mira lo que me pasó a mí. Yo tenía que dar el último examen que me faltaba. Entonces voy a la secretaría. En la facultad debe haber 150 alumnos, cuanto más. Voy a la secretaría y viene a atenderme un empleado que nos conocíamos de hacía 5 años. Entonces me dice, a ver, señor, ¿tiene su libreta? No, veo Miguel Moore, me dice. Y el tipo dice, de un momento. Se va para adentro y me dice, en esta facultad no figura ningún alumno de nombre Miguel Moore, me dice él. Y yo digo, escúcheme, señor Bailey, usted me conoce, de 5 años que hablamos, que yo debe alguna explicación. Momento, dijo. Y se fue para adentro. Entonces, al rato sale el secretario de la universidad, pero era un secretario, digamos, burocrático, no era profesor. Sí. Entonces sale el tipo, el señor Ramos, me abraza y me dice, Murmis, yo tengo 7 hijos. Yo lo miro y le digo, qué interesante, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo le tengo que dar de comer a mis 7 hijos. Y si usted hace una protesta por esto que le han hecho, dice, a mí me van a echar. Yo, no, está bien, no se preocupe, yo no hago ninguna protesta y vaya a alimentar a sus 7 hijos, ¿no? Pero, ¿viste? También son cosas casi de barrio, ¿no? El tipo que viene a contar. Y ahí yo desaparecí de alumno, no solo yo, sino todos los que habían sido la comisión del centro de estudiantes, no eran los muy militantes, tenía una lista y todos, te digo, desaparecieron de las estadísticas. Nadie nos sancionó. Pero no podíamos hacer nada en la facultad, porque no éramos alumnos. ¿Qué te faltaba, una materia? A mí me faltaba una sola. Sí. ¿Y eso lo hiciste después entonces del golpe militar? ¿Hiciste la materia? Claro.
di libre esa materia que me faltaba y terminé la carrera. Te arreglaste de carrera, te recibiste de filósofo, licenciado en filosofía. Sí, ¿Y cuál es tu mirada con todos los que has escrito sobre los orígenes del peronismo, el golpe militar, obviamente que en ese contexto, digamos, la fuga simpatiza con el golpe, el tema de la iglesia, es una constelación de fuerzas y se produce el golpe y bueno, pero a nivel de la universidad, bueno, aparece el gobierno tripartito, asume... Pero eso después, Bueno, no, lo que quiero decir es que en diciembre del 55 de Loro Maine, que era ministro con Aramburu, dictan el decreto ley que regula el sistema universitario y esto da lugar a la designación de un rector que inicia un proceso de normalización hacia el gobierno tripartito que concluye con la elección de Ricire Frondizi. Pero en esa norma se planteaba de que por el artículo 32 aquellos que habían sido profesores en aquella época y que habían firmado ya sea la reelección de Perón o el doctorado honoris causa de Eva, no podían ser profesores. Entonces, ¿cómo viviste esa época? Vos ya habías dejado de ser estudiante y ¿qué comenzaste a hacer? Tu vida académica, porque tu vida académica... no, ahí no te nombraban en ninguna universidad del país, entonces ¿qué hacías? Te ponías a dar clases particulares. ¿Esos profesores? Yo era estudiante que terminaba la carrera, ¿entendés? Yo ahí tenía que buscar un trabajo, pero ibas a lugares donde había enseñanza, yo hasta colegios secundarios de esos pagos y todo eso, pero no, decididamente no te daban trabajo. Y fíjate, hay una cosa interesante desde el punto de vista ideológico. ¿Qué pasaba con nosotros, no? Yo era socialista. Ahora, ¿viste? Ese socialismo humanista, gente culta, todo lo demás que estaba indignado moralmente. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea de que alguien firmaba una adhesión, y nosotros los conocíamos a esos alguien, que no habían sido peronistas. Incluso había uno o dos profesores peronistas, Andrés Mercado Vera, que después fue marxista. Entonces, nosotros decíamos, bueno, que yo, el tipo que fue peronista, bueno, firmó, pero todos estos otros son unos caraduras, nos hablaban a nosotros en contra de Perón y después ponían la firma. Bueno, entonces había una cosa así como bastante moral de rechazo. En esa época se fundó una asociación de intelectuales que se llamaba ASCUA, donde estaba uno de mis profesores más admirados, era Vicente Fatone, que era profesor de filosofía. Y ahí estaba Fatone, estaba Francisco Romé, estaba José Luis, digamos así como el Estado Mayor de la intelectualidad antiperonista. Sacaron un número de una revista, que se llamaba Ascua, sacaron un segundo número, Iñácate. Todos los que tenían puestos oficiales los echaron a todos, no de la universidad. ¿Entendés? Por ejemplo, varios de esos eran profesores del secundario y de un día para otro lo volaban. Yo estaba en el Buenos Aires y en el Buenos Aires esa gente siguió de profesora. El Buenos Aires no tuvo una limpieza radical, la tuvo después por gente más católica de derecha, pero en ese entonces no. Y sin embargo, bueno, ahí se armó ese espíritu de que, bueno, nosotros somos los principistas, y esto realmente lo redondeó con otra cosa muy importante. Entonces, entre los principios de la reforma universitaria estaba la solidaridad obrero-estudiantil. Entonces, nosotros teníamos que conseguir obreros para tener solidaridad obrero-estudiantil, ¿no? Y los obreros estaban del otro lado. Claro, y no había sindicatos. Y había unos cuantos sindicatos que eran bastante fuertes. Por ejemplo, estaba Construcciones Navales, que eran 5 sindicatos agrupados. Estaban los plomeros. Después, ¿quiénes más teníamos? Había algo de empleados de farmacia, una cosa por el estilo. Bueno, y esos estaban muy entusiasmados porque eran más solos que nosotros, estaban, ¿no? Y era realmente, eso era gente obrera. Y nos hicimos muy amigos. Entonces, un día me cita uno de los de la comisión del sindicato de navales. Y me dice, quiero hablar con usted, pero no venga a casa, nos vamos a encontrar en un café, nos vamos a encontrar en un café en Congreso. Entonces empieza a hablar y me dice, Miguel, ¿a usted lo han sancionado, lo han dejado afuera?
Y mire, si uno se mete en ciertas cosas, le tocan. Mire, yo le quiero ofrecer algo. Nosotros tenemos un método que no es matar a nadie. Cuando hay un capataz que es jodido, lo esperamos, le rompemos una pierna. En tal tiempo el tipo se cura y vuelve ahí de capataz, ya está, ya recibió su castigo. Y dice, ¿a quién tenemos que romper la pierna en su caso? Digo, mira, van a tener que ir a romper la pierna a Perón porque es una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero qué lástima. Entonces quedó pensando a ver qué otra cosa podía inventar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese sindicato, yo iba prácticamente todos los días. ¿Qué podía hacer el universitario en el sindicato de construcciones navales? Pero empecé a arreglar la biblioteca. Después empecé a arreglar la biblioteca en una punta de sindicatos que eran peronistas, pero viste que los intervinieron enseguida y todo eso. Tenías la sensación de estar caminando hacia la clase obrera. Íbamos a reuniones por no sé dónde, pasando a la Facultad de Agronomía, siempre tenían que ser lugares medio lejanos. Ahora, ¿cómo procesaban el hecho de que gran parte de la clase obrera, por lo tanto de la época, simpatizaba con Perón? Claro. Entonces bueno, se produce el golpe y uno dice, o estábamos desubicados o no entendimos esto, ¿qué nos pasó? O sea, ¿cuál es la mirada que tenés vos sobre...? Porque es tu vivencia personal con lo que llamaríamos un esfuerzo después analítico de la época, ¿no? Ahora, la cuestión era que, digamos, en ese momento, digo ya, después de la expulsión de Perón, muchos grupos, sin duda, casi todo el Partido Socialista, no todo, alguna gente más cercana al comunismo que siempre estaba medio confuso, y también, radicales, había radicales que eran... Y había, ¿te acordás que había algunos sindicalistas radicales que uno llegó a ser ministro de Trabajo con Alfonsín? Entonces, nosotros estábamos, como te digo antes, caminando hacia... Los obreros eran peronistas porque en este contexto económico-social los partidos de la oposición, incluyendo el socialismo, al que le decíamos muchas críticas, no habían cumplido su papel. En uno de los actos del 55, unos socialistas llevaron un cartel y un muchacho gritó el lema del acto por la hermandad y la organización con la clase obrera y todo. Entonces algunos escépticos que estábamos por ahí le decían, pero dime ese coso, ¿con qué clase obrera se va a vincular, no? Bueno, el asunto es que ahí empezamos a vincularnos, y viste, como dentro del peronismo hubo el desarrollo de algunos sindicalistas de izquierda, tipos muy importantes, viste, cuando lo mataron a este muchacho, no, ahora me salió Ongaro, pero no Ongaro, fue una de las primeras víctimas, era un metalúrgico. Bueno, por ejemplo, nosotros digamos... Felipe Vallese. Sí, no sé, era uno muy cercano, era un grupo metalúrgico que estaba en... Sí, digamos el peronismo más combativo. Más combativo. Que en la resistencia. Estaba, por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Farmacia, que el secretario llamaba Di Pasquale, era un tipo muy inteligente. Sí, realmente te cautivaba, ¿no? Bueno, Di Pasquale Ferrarese, que era el padre del actual intendente Avellaneda Ferrarese. Entonces, los hermanos Villaflor también estaban en el sindicato de farmacia. Ya empezás, digamos, a tener casi amigos, no solo peronistas, sino militantes peronistas. Y de vez en cuando te pedían un favor, ¿no? Bueno, pibe, ¿me podés llevar estos diarios a tal lado? Entonces, ahí empezás a sentir, estoy entrando. Incluso se organizaron grupos como el de la calle Gascón, un grupo que creo que tenía explosivos y todavía un... Ya estamos en la resistencia. Sí, porque, viste, poco a poco se va alargando. Bueno, entonces, ese asunto de la solidaridad obrero estudiantil, después, efectivamente, hacer contacto, ¿no? Y además, eso, durante el peronismo, tener el contacto con esa gente, que eran los navales, los plomeros, había un grupo metalúrgico, y te hacía sentir, bueno, no naciste para ser mayoría. ¿Y qué pasaba con los obreros? No, los obreros no eran, y aquí venía el gran aporte de Germani,
que se escribió que los obreros no eran fascistas, como decían los otros, ¿no? Que el fascismo es cosa de clase media, y que los obreros eran gente que estaba buscando una vida mejor, o qué sé yo. Y después a Germán lo categorizaron mal porque le metieron la capucha esa de ser un tipo que decía que los obreros eran fascistas, ¿no? Dijo todo lo contrario. En esa época también hay un cambio en la actitud de la universidad. Se forma Extensión Universitaria, que hace poco le hicieron un homenaje a la gente. Se forma Extensión Universitaria y, bueno, tradicionalmente la Extensión Universitaria era que vos dabas clases en sindicatos o con la gente del sindicato venía a hacer una experiencia de trabajo conjunto de obreros y estudiantes. En DocSur había un... ¿Pero vos qué eras ahí en esa época? ¿Ya estabas incorporado a la universidad como un auxiliar de docencia? ¿Qué era? Sí, era auxiliar de docencia ad honorem. No, ya el ad honorem había arrancado en aquella época. Sí. Entonces, bueno, se empezó a trabajar en esa cuestión de, bueno, ¿qué se hacía en DocSur? Todos unos proyectos que salió, que un amigo ingeniero hizo los planos y cosas por el estilo, era hacer una vivienda colectiva allí en DocSur. Incluso hubo una huelga con unas lluvias enormes. Y yo, independientemente yo trabajaba en una zona de DocSur, por ejemplo, hacía clases para los chicos, ¿no? Los obreros y todo eso. Incluso ese día llevamos colchones, ¿no? Porque la gente estaba toda empapada. Entonces subieron al camión los muchachos y al rato estábamos andando, empezaba, los muchachos, pero empezaron todos a cantar la marcha. Y entonces vos qué decías, bueno, claro, este es un rezago que viene de un momento anterior, ya lo vamos a superar. Parece que no. Ahí nos equivocamos. Pero te digo, es una sensación medio falsa, pero le pasa a gente de grupos políticos minoritarios todo el tiempo, que empezás a moverte un poco, a tener relaciones y crees que ya estás en el medio como diría Germán, no eran fascistas, simpatizaban con el peronismo y ustedes estaban como al final descubriendo ya en la época de la resistencia peronista, o sea, es una cosa notable. Ahí ya hubo cosas que no eran juegos, porque en la resistencia se empezaron a armar ya grupos. Eran chicos al principio, había uno de la construcción que fue muy famoso, lo metieron en cana, que armó un grupo que le decían el de la calle Gascón. Bueno, y bueno, ese tipo los conocías y ibas a tomar un café con ellos. Claro. Y como te digo, a veces te pedían algo. Otra acción revolucionaria era ir a los velorios de los tipos que mataban, ¿no? En la época de Ilia mataron a 2 o 3 personas. Y entonces me llamó Amanda Túbez, que está, Miguel, tenemos que ir al velorio. Sí, ¿cuándo vamos? ¡Rum! Entonces ahí ibas al velorio, parecías, saludabas a todo el mundo. Pero, claro, sabías que eras una minoría, pero estabas esperando que se iluminaran y tratabas de iluminar a los obreros, ¿no? Yeah. Y bueno, ahí estuvimos con el éxito conocido. Sí. No digo, toda esa cosa, claro, se convirtió en otra, ¿no? Hubo una gente que pasó más a la cosa armada. Había unas cuestiones, te digo, tan casi caricaturescas. A mí me llamaron una vez para darles clases de marxismo a un grupo de católicos. Eran tipos, había un muchacho que lo mataron al hijo y después él se suicidó, era diputado, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces aparecieron, era gente de nivel organizativo medio alto en las asociaciones de la iglesia. Entonces aparecieron y yo empecé a dar mis clases y lo llamo al muchacho que me había enganchado y le digo, pero dime una cosa, ¿es verdad que son católicos? Le digo yo, estos son marxistas, yo de católico no le veo nada, ¿no? Bueno, era esa confluencia del marxismo que también ingresa a los sectores cristianos. Y la revista Cristianismo y Revolución. Cristianismo y Revolución, los cristianos de base. Sí. Después, claro, te digo, hubo episodios en que otra vez creías que estabas en contacto. Sí.
Entonces, por ejemplo, la CGT de los argentinos. Sí, por supuesto. Claro, yo fui a Córdoba y había un dirigente joven que empezó a hablar y empezó a decir: queremos rendir homenaje a alguien que fue para nosotros la conducción ideal. Y seguía todo así. Yo decía, qué raro, este tipo en una reunión de la CGT se va a poner a hablar del Che Guevara. Siguió y de golpe dice, la compañera Evita. Pucha, otra vez se me escaparon, ¿no? Muy buenísimo. Bueno, Miguel, qué recuerdos, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos? Fuiste protagonista como estudiante, luego como académico. Para cerrar, en el 66, tuviste tu segundo raje, digamos, ya. Sí. No, sí, el del 66, claro, fue después de la Noche de los Bastones Largos, que nosotros tres, Silvia Sigal, Inés Aguirre y yo, nos negamos a tomar examen. Entonces, las autoridades de la casa, era un tipo muy bueno, un profesor de historia muy bueno, me llama y dice, había sido mi profesor en el secundario, me llama y dice, pero Miguel, no me hagas este despelote. Ahora, si ustedes se niegan a tomar el examen, yo tengo que tomar medidas administrativas. Y yo le digo, decime, ¿y si todos los alumnos se retiran? Y dice, si conseguís que se retire todo, la arreglaste. Entonces vamos, discutimos. Y un tipo que nadie lo conocía, se paró y dijo, yo quiero dar examen. ¿En serio hablamos? Bueno, y ese tipo, al querer dar examen, nos convirtió en delincuentes a los tres profesores de la mesa. Entonces nos citaron en la universidad, el asesor letrado nos tomó declaración. ¿Sí? Bueno, Miguel, ha sido un placer verte y tener esta conversación con vos de recuerdos, pero que caracterizan épocas. Te agradezco muchísimo. Y bueno, yo te agradezco a vos que creas la oportunidad de que una serie de charlatanes que estábamos callados, te vamos a hablar ahora. Es que todos te hemos leído, así que es un honor tenerte. Sí, ¿no? Miguel, muchas gracias. Gracias a vos.